Hola gente, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en otro programa de Al Aire. Hoy tenemos un invitado súper especial. La música como el dibujo nos transportan a mundos diversos, nos llevan al lugar en que el artista nos quiere llevar. En un momento de luz y de sombra es una historia infinita al que cada persona le pone un final. Hoy tenemos un invitado súper especial que yo lo podría comparar con una moneda que tiene dos caras. Las dos caras no pueden trabajar la una sin la otra y la moneda es lo que lo hace, lo que los junta en algún punto. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues síganos, nos vamos a un corte y volvemos enseguida con este programa al aire. Donde muchos no ven nada, nosotros vemos pasión. La pasión de esos artistas de cuaderno, los de las ideas locas, los que visten diferente, aquellos que la música les eriza la piel porque escuchan con el corazón. Bienvenido a la Metro del Diseño. Inscríbete ya. Búscanos en Facebook e Instagram como La Metro o comunícate al 2566-331. A la Metro del Diseño. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí al aire. Recuerden que estamos con el auspicio de la Metro y sus 8 carreras de diseño. No se olviden de matricularse, que es el futuro de su vida, está en el diseño. Estamos aquí con Roger Icaza. Gracias, Roger, por haber venido hoy día. Para nosotros es un gustazo. Queríamos invitarte desde hace rato. Qué bueno que estés por acá. No, encantado. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Veníamos hablando del clima de Quito, que es una locura, ¿no? Nos tiene locos. A veces no sabemos con qué salir. Sí, es un clima bipolar, ¿no? No sabes de qué tenerte, sí. Totalmente. Pero creo que eso le hace un poco especial a Quito, Sí, ¿no? yo creo que sí, le da su encanto, siempre ha sido así. Aparte que los colores, ¿no? Gracias a eso Sí, tenemos sí, ese sí. verde tan verde y Sí, ese sí. azul tan azul. No es nada nuevo, ¿no? Ya viene pasando siempre, así que tienes que salir con un paraguas, alguna cosa, una buena chaqueta siempre, por si acaso. Tal cual, tal cual. Bueno, Roger, para quien no lo conoce, es cantante de Mamá Vudú. Ahora anda en sus otros proyectos de los cuales vamos a hablar musicalmente, pero su otro lado también es del lado de la ilustración, es un gran ilustrador. Vamos a hablar de muchas cosas. Y podríamos comenzar por ahí, por el lado de la ilustración. Eh, Tu estilo, ¿tú lo consideras que es único? No. No creo que haya nada único, no sé, al menos a estas alturas no creo. Yo soy la suma de un montón de partes nada más. O sea, vengo trabajando muchos años en lo que hago, eso sí, y tratando de encontrar una voz en eso. Y creo que con el paso del tiempo y el trabajo constante, como que sí vas logrando tener como una identidad, ¿no? Ujú. Pero al mismo tiempo yo siento que no me he inventado nada, sino que he ido tomando y robando cosas de diferentes lugares y con eso tratando de, ahí sí, contar historias plasmadas, ya sean en dibujos o en letras, ¿no? En canciones, pero no siento que tenga como algo así muy propio que me identifique, o al menos eso es lo que yo siento, ¿no? Tal vez quienes me ven desde afuera sí pueden tal vez encontrar algo que me define como tal, pero yo tal vez no lo Seguro, veo. Ajá. seguro. Yo pienso que tu trazo es como muy, muy tuyo. Aparte que es como una valoración importante del boceto, ¿no? Yo he visto que tú eres como Sí, una persona que no es que el boceto simplemente después lo descartas, sino que es parte de tu obra el boceto, el garabato. sí está buenísimo eso que mencionas porque trato digamos, como sostener eso que se logra en el boceto, ¿no? Eso sí que es único, ¿no? Ese trazo justamente tan libre, digamos, y que muchas veces se desecha, ¿no? Para luego pasar a limpiar y crear como el arte final, la obra final. En mi caso, trato de sostener eso. Em, a veces siento que lo logro, hay veces que no, siento que limpié demasiado y que no quedó mucho de eso. Y también por esa razón también trabajo muchísimas veces sin boceto, o sea, me refiero a que me lanzo sobre el, sobre De el, el- una. el blanco que tengo ahí, lo limpio que tengo en el espacio y voy trabajando ahí desde cero. Siempre se menciona esto del trazo que tienen los niños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando dibujan, Ujú. que es algo increíble, que no están pensando en un boceto, ¿no? Por supuesto. Simplemente están dibujando ahí directamente. Eso es lo que yo tal vez trato de recoger o de tomar en cuenta, ¿no? Oye, ¿tú piensas mucho en la persona que va a leer tus cuentos o que va a ver tus ilustraciones? ¿Piensas en eso cuando estás haciéndolo o no? La verdad no, o sea, soy sincero, o sea, a ver, eh, sé que está dirigido a un A un público en público, específico, claro. ¿no? Ajá. Aún así yo trato de romper siempre esto. Me refiero a que por lo general se menciona mucho esto de que hacia dónde, digamos, están dirigidos los libros, ¿no? O los temas, ¿no?
En mi caso, en el tema de la ilustración, está muy, muy reconocido en la parte del área infantil y juvenil. Pero yo siento que, o al menos trato de verlo como algo universal. Entonces, en ese caso, lo que quiero hacer es como satisfacerme a mí mismo, ¿no? Siendo muy crítico con lo que hago, y de esa manera a mí mismo en todas sus facetas, ¿no? Y todas sus edades, ¿no? Siendo niño y siendo adulto y viéndome hacia el futuro. Entonces, de esa manera trato de lograr algo que conecte con los diferentes públicos a los que pienso que puede llegar una obra, ¿no? Entonces, sí, o sea, tampoco es que digo, no, o sea, esto solo tiene que gustarme a mí, como, y si no le gusta al resto de la gente, pues, no sé, ni Ya, modo. No, tampoco soy eso. No, 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 no. Estoy muy consciente que hay un público objetivo, ¿no? Al cual tengo que llegar entonces trato de equilibrar las cosas, ¿no? Trato de equilibrar las partes y con eso lograr que el resultado, como te decía, llegue a diferentes lugares. El tema de la hoja en blanco es un tema que es complicado, enfrentarte a la hoja en blanco, ¿no? ¿Cómo comienzas ese proceso? ¿Por dónde empiezas? ¿Te vas de una a la persona, al personaje, al paisaje? Cuando te enfrentas a esa hoja en blanco que es como tan... Sabes que creo que mucho tiene que ver con la lectura en sí, yo creo, ¿no? O sea, parto muchísimo de mi trabajo con la lectura. Voy como uniendo diferentes puntos que he ido trabajando en mi carrera, ¿no? Entonces, claro, o sea, tomo elementos de la música, tomo elementos de eso, de los libros que me apasionan, y eso me sirve muchísimo como punto de partida para lo que voy a ir trazando, ¿no? Entonces, digamos que hace muchos años, pero ya son muchos, que no le tengo miedo a la hoja en blanco, ¿no? Porque sí pasa eso, Sí, y pasa muchísimo eso. Pero esto del trabajar constantemente, de estar explorando, de estar investigando, hace que te acerques cada vez con mayor seguridad a lo que estás haciendo. Entonces, igual en el tema del color pasa lo mismo. Entonces, tú mencionabas hace un rato el tema del boceto, por ejemplo. Entonces, yo tengo unas libretas de apuntes en casa que utilizo todo el tiempo y me acerco a eso sin temor. Entonces ahí están los tubos de acrílico con los que pinto, hay algo de fondo, hay algo que se me viene a la mente de lo que he leído o en lo que estoy trabajando puntualmente o el tema que estoy queriendo abordar y con eso todo va apareciendo. No te voy a decir que siempre es así, que todo nace y es no, como claro. increíble, ¿no? Y de una a la maravilla. No, obviamente si hay momentos como de tensión y de incertidumbre, de duda, ¿no? Y de descarte también, me Y imagino. de descarte, de un montón de descarte, claro, claro que sí. Pero de eso está hecho el proceso, ¿no? En sí, ¿no? Del trabajo, al menos en el que yo me encuentro. Entonces es como muy bonito como el acercarte a la hoja en blanco, trabajar desde cero y ver realmente qué aparece ahí, ¿no? Porque muchas veces, y yo te puedo decir que la gran mayoría, el resultado sí es como un poco inesperado. O sea, Claro. yo voy con una cierta idea, ¿no? Ujú. Obviamente, y con ciertos colores que pienso que pueden funcionar en un proyecto como tal. Pero ahí en el camino, sobre la marcha, digo, creo que aquí me falta esto y acá me falta un poco de esto otro y voy mezclando, voy uniendo y el resultado va haciéndose mucho más interesante y también muchas veces de, Claro. como tú dices, de descartarlo y sí, o sea, realmente de romperlo y Y comienza de nuevo. vamos a otra cosa, sí, sí. Y tú eres súper analógico en este sentido, ¿no? O sea, eres como muy la mano, pincel, el lápiz y un montón de cosas. Y cuando la transformas, porque en algún punto ya lo transformas a lo digital, o sea, me imagino que ya te vas al Photoshop, al Illustrator, para colorizar y ese tipo de cosas. ¿Cómo te llevas con esa parte? Sí, muy bien, me llevo súper bien porque nunca he sido purista en nada. Entonces, eso hace que todo lo que tienes de la mano sean justamente herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, sí, yo siempre parto de la parte más manual, digamos, ¿no? Del uso del lápiz, de la tinta, de los pinceles, lo que esté ahí, cartulinas, hojas. Y también tuve mucho tiempo de ilustración digital, muchos años de trabajar digitalmente, que siempre el resultado sea digital, trabajado en Photoshop, justamente, como tú dices. Pero siempre parte desde el otro punto, ¿no? Desde el lápiz como tal, ¿no?
y la unión de esas partes hace que justamente todo, digamos, llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, ahora mismo y hace mucho tiempo he retomado como el acrílico con mucha fuerza. Y claro, después llega el momento en el que ya el trabajo está realizado, entonces viene el proceso de escaneado, ¿no? De limpieza de imagen. Que ahora eso es cada vez más fácil, ¿no? Porque antes era un tema, todo el tema de escanear y de... Sí, yo creo que sí, cada vez los programas que tienes a la mano, creo que cada vez son más bondadosos, ¿no? Como que, ajá, ¿no? Más accesibles, ¿no? Entonces, claro, escaneo imágenes, las llevo al programa donde voy a limpiarlas, donde voy a corregir color. Tengo un buen escáner que compré hace algún tiempo. Entonces, ahí se va uniendo todo y trato de que el resultado final sea lo más cercano a lo que de cierta manera había pensado. Aunque como te decía, muchas veces aparecen un montón de sorpresas Claro, inesperadas, claro. ¿no? Oye, y, o sea, a mí algo que me sorprende de ti es el tema de la versatilidad, o sea, como desde ver cuentos, he visto cuentos tuyos que son hechos con una línea, o sea, donde tienes dibujado, qué sé yo, un perrito, que es una sola línea en blanco y negro, que es muy simple, pero que habla muchísimo, hasta una obra como esto que es impresionante, ¿no? O sea, les voy a confesar que me emocioné un montón cuando llegó el Roger y nos regaló para el programa Quito, que es es un libro álbum esto, ¿no es cierto? ¿O no? O sea, sabes que yo podría colocarlo dentro de eso, pero creo que ahora, ahora que está como diversificándose más todo, creo que entra más en la categoría de libro informativo, ¿no? Ya. Porque al ser un mapa ilustrado que Vean que esto sigue entonces ampliando. te sugieren ciertos espacios de la ciudad y todo eso, creo que podría entrar ahora mejor en esa categoría. Yo antes, sin problema, lo había colocado entre mis libros de álbum que he realizado, pero ahora creo que entra mejor ahí. Pues es increíble. Y aquí el estudio del color que tienes es increíble, ¿no? Porque no te vas nunca hacia los amarillos, ni nunca hacia, sino es que de repente tienes como la misma gama cromática. Sí, sabes que sí, y eso tiene una razón. Eso está pintado, todo ese mapa está pintado con azul y rojo. Y es Por Quito. por Quito, Ajá. por la bandera los colores de la bandera de Quito, ¿no? Entonces, cuando me propusieron el proyecto, que vino desde Patológico, que es una editorial portuguesa, Ujú. ellos tienen una serie, tienen esta colección de mapas ilustrados, donde hay algunos lindísimos, como ciudades como Sao Paulo, como Madrid, ¿no? Como Coimbra, Edimburgo también creo que está, algunas más, y entre esas, ahora ya está Quito. Cuando me propusieron esto, Y eso está hecho por artistas de la zona, me imagino. sí, ajá, exactamente, o sea, invitan a un artista que esté en esa ciudad, aunque no sea de esa ciudad, o sea, en mi caso yo soy ambateño, Claro. pero vivo en Quito hace muchísimos años, entonces, cuando me propusieron eso, yo dije, me puse a hacer como pruebas, ¿no? A descartar ideas, pero como que rápidamente vino ya el tema del color, que es algo que a mí me apasiona realmente. Y yo dije, esto tiene que ser contado con dos colores, que son los colores de Qué lindo, es una la maravilla. bandera de la ciudad, y eso creo que logra tener como más fuerza, ¿no? Más potencia en el momento de llegar hacia la gente que puede recibir, digamos, este libro, ¿no? Ujú. Ahora se ha puesto como muy de moda este tema del storytelling, ¿no? O sea, como todo el mundo habla del storytelling, y el storytelling por aquí y por allá. Pero ¿cuál es el papel del ilustrador en el storytelling? O sea, yo creo que el ilustrador, a ver, definitivamente ilustrar es contar, ¿no? Ujú. O sea, eso es clarísimo, ¿no? O sea, es como que muchas veces pensamos en nuestro país, en nuestro país, porque aquí vivo, que ilustrar es dibujar bien, y dibujar bonito y manejar bien la técnica, ¿no? Pero no, ilustrar es saber contar, saber narrar una historia, ¿no? Y entonces, claro, ahora que hablando de esto, del storytelling y todo eso, que es justamente eso, tratar de contar de tus experiencias, tus vivencias, desde el punto de donde estés, como que la ilustración me parece más bien un medio perfecto para hacerlo, ¿no? Ujú. Es como puedes abordarlo de una manera súper eficaz, creo yo. Más que solo con palabras. O sea, porque claro, O sea, se suele decir que puedes una dibujar imagen dice actitudes, más que, seguro. no sé si son 100 o 1000, no sé, Mil. a veces exagera, pero sí, la imagen cuenta muchísimo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es como una herramienta muy potente para poder
acercarte a una historia, ¿no? Bien, vamos a irnos un pequeño corte y volvemos enseguida con más y con el Roger. Volvemos, gente. Gracias por seguir con nosotros. Recuerden que estamos aquí al aire. Estamos con el auspicio de la Metro y sus 8 carreras de diseño y estábamos conversando con el Roger de este tema de la ilustración como tal, ¿no? Yo en alguna entrevista te escuchaba hablar de lo importante que es para ti el silencio y que te gustan los momentos de silencio y eso me pareció como súper lindo. ¿Cómo es tu mood para diseñar o cuáles son tus musas inspiradoras? ¿Qué haces? ¿Tienes algún ritual o alguna cuestión así o no? No tengo un ritual. O sea, creo que tengo siempre a la mano café, por ejemplo. O sea, es como algo que me gusta tener desde muy temprano, porque además aprovecho las horas del día, de la luz del día, ¿no? Y especialmente las de la mañana son las que más aprovecho, ¿no? O sea, yo trabajo mucho, pues me levanto muy temprano para hasta el mediodía, que es como cuando me doy un descanso para cocinar en casa. Eh, Esas horas son como súper importantes del momento de trabajo. Entonces, ¿Qué tal para la cocina? pues Toca. mi hija, mi familia, mi pareja no se quejan, entonces no, yo creo que está bien. Vengo haciéndolo muchos años, entonces, pero no soy, a ver, no soy en ese aspecto al menos soy como muy casero, ¿no? O sea, no soy de esos que te adorna el plato Que ilustran lindísimo, la ¿no? comida. Pero me encanta la comida, sí, sí, sí. Y sí, pues he venido explorando eso también hace mucho tiempo, pero jamás podría decir que soy como alguien que como que sabe eso, El no, super no, o chef. sea, no, jamás, no, no. Entonces, em, más que un ritual, hay como ciertas cosas que están en mi estudio, ¿no? Para ponerme a trabajar. Entonces, como te decía, hay café, por ejemplo, temprano en la mañana, em, eh, coloco algo de música o podcast, justamente, ¿no? A mí me encantan, me parece que es una manera, funcionan perfecto para trabajar, porque sí, o sea, porque, claro, temas que te gustan, estás escuchando ahí una conversación de algo que a ti te apasiona, aprendes algo y mientras tanto sigues trabajando, si es que te lo permite eso, ¿no? Porque claro, o sea, hay veces que también te desconcentras por esas razones, pero en mi caso, como que hay algo de fondo y ya en sí el proyecto en el cual esté trabajando. En el caso de un libro, pues eso, y en el caso de la música, obviamente ahí sí, silencio total y pues nada, o sea, trabajando con mi guitarra porque soy guitarrista, entonces como que mi herramienta principal es esa, es la guitarra, entonces parto de ahí. Nada muy complejo ni complicado, como puedes ver, algo más bien como bastante de casa, así como bastante, digamos, ordinario, ¿no? O sea, como algo que todos podemos tener, ¿no? Pero más bien son como, creo que como parte del ritual son las ganas de ir a trabajar, ¿no? Eso creo que es, Sí. ¿no? Y cuando vas a dibujar, ¿te gusta más hacerlo en la noche, en el día o te da igual? En el día, sí, sí, ¿Sí? sí, sí, en el día. ¿Te Sí, funciona mejor? en los primeros años trabajé bastante en la noche. Ujú. Y en el día y en la noche. O sea, ¿no? Como Claro. que ahora que he podido como ir depurando ciertas cosas, ¿no? Además, hace mucho, mucho tiempo selecciono bien los proyectos que quiero trabajar. Eso significa que no me cargo demasiado trabajo, ¿no? No estoy como corriendo, ¿no? Y eso permite también que puedas dedicarle el tiempo necesario a un proyecto, ¿no? Pues, por ejemplo, claro, o sea, si te llaman para una campaña publicitaria, tú sabes cómo son otros ritmos, ¿no? Las agencias de publicidad tienen otro ritmo de trabajo, por ejemplo, y yo justamente por eso no lo hago, no me acerco a esa parte, sino más bien estoy enfocado en la parte editorial como tal, entonces, ya sean libros o imágenes que están pensadas para un producto en específico, y eso permite que el tiempo se me haga como, me rinda mejor, ¿no? ¿No? Y que no tenga que estar como tomando horas prestadas
donde tal vez no voy a funcionar de la mejor manera, ¿no? Claro, hay veces que sí, que todo se acumuló por una u otra cosa, ¿no? Digamos que tanto en la música como en la ilustración, como en los libros, por ahí se cruzaron y el tiempo no me llega a dar, entonces ahí, claro, tengo que quedarme más tiempo en la noche, pero casi siempre más en el día. Qué bien. Dice producción que tenemos a alguien que nos quiere saludar por ahí, ¿no es cierto? Vamos a ver. Bueno, me atrevo a decir que en el contexto de la farra, Roger es muy bueno para una conversa, para una guitarreada, para una cantada y un trago. Pero no es muy bueno para un baile. Aquí va mi anécdota. Después de estrenar Estación Polar en Nueva York, eh, después de tomarnos muchísimos bourbons y cócteles y estar todos emocionados, ¿no? Con la gente súper querida, con la gente de la producción, con la banda, con Mamá Vudú. Terminamos en una casa que no podría decir de quién es, porque no recuerdo, en Brooklyn. Había una fiesta enorme, habían movido todos los sofás de la sala de esta casa y habían puesto una mesa de DJ de vinilos. Estaba poniendo música uno de los Amigos Invisibles, recuerdo, de esta banda conocida venezolana. Entonces había gente de todas las nacionalidades, ¿no? Peruanos, ecuatorianos, venezolanos, puertorriqueños, qué sé yo. O sea, había gente de todo lado, clásico de Nueva York. Y yo realmente estaba agotado física y emocionalmente, ¿no? Además que me había mandado también un montón de tragos. Y en algún punto de la noche yo ya estaba agotado y solo me quería ir al hotel a dormir. Y entro como en razón y me doy cuenta de que mi esposa, que tampoco es tan farrista, productora de Estación Polar, mi querido hermano Roger y el resto de la banda estaban haciendo trencito en la mitad de esta sala, de esta casa, en plena fiesta. Y yo, oigan, me quiero ir, o sea, ya no avanzo, estoy a punto de quedarme dormido. No, ¿qué te vas a ir? Esta fiesta está increíble. Y yo solo era parado en la mitad de esta fiesta y todos como locos de ahí bailando, haciendo trencito y por poco echándose cerveza encima. Fue una anécdota súper chévere y de hecho siempre la conversamos con Roger porque creo que se va a quedar ahí en nuestros recuerdos para siempre, porque fue realmente bien divertido y para mí fue súper chistoso ver a Roger ahí en plena farra, bailando como nunca lo había visto. Así que eso es. Abrazo, ñaño querido, te quiero. Chao. Así que eres malo para el bailache. Pero te acaban de delatar. O sea, lindísimo esa sorpresa. Yo también quiero muchísimo al David, es un queridísimo amigo que hemos trabajado un montón de cosas juntos. No sé, o sea, nunca me he puesto a pensar qué tan bueno o malo sea. Le pongo ganas, yo creo, ¿no? No le huyo para nada al baile. No, no, no. No soy de esos. Recién me preguntaban, estuvimos en un concierto con mi novia, estuvimos en un concierto en Atacunga, este concierto que hubo de Verde 70 y Guardarraya. Y un amigo me decía, eso, o sea, me decía así como, y vos eres de esos rockeros que no les gusta bailar, así como, porque hay como esa, ¿no? Como esa Sí. idealización, digamos, ¿no? Pero no, más bien yo disfruto muchísimo de la música, o sea, a mí me gusta mucho la música, es como te decía antes, ¿no? Nunca he sido purista en nada, entonces, si por ahí suena algo, cualquier reggaetón ahí, trato de seguir el paso, pero tampoco soy gran experto, Tanto ¿no? así que alguna vez le oí al Edgar contar que ustedes antes de los conciertos ponían reggaetón. Sí, así es, sí, como Mamá Vudú, sí, teníamos ese ritual, por ejemplo, en un tiempo, eso fue cuando decidimos regresar, luego del estreno del documental de Estación Polar, justamente de David. Ahí empezamos a hacer unos conciertos. Entonces, antes de salir ya al concierto como tal, ahí en Camerino poníamos
ahí reggaetón y estábamos ahí tomándonos algo y calentando mientras salíamos. Me parece una estrategia buenísima, aparte, Sí, porque sí, sí. te Es como que saca te pone. totalmente Exacto. Sí, porque de los nervios a y mí me todo. comen los nervios. Sí, Hasta ahora sí es un problema eso para mí. ajá. Y eso más bien como que te relaja un montón, porque además viene el momento de hacer chistes, ¿no? De reírte, de ahí alguien que se le ocurre hacer un paso absurdo y el otro trata de imitarlo. Y entonces buenísimo como para romper ese momento un poco así como de escalofríos, ¿no? Así como así como de tensión, ¿no? Entonces como que te relaja mucho y sales a tocar. El artista es una persona súper sensible, ¿no? Es una persona que tiene esa sensibilidad a flor de piel. Y tú eres como este ser bígamo que tiene dos pasiones, ¿no? Como la pasión de la música y la pasión de la ilustración. Eh, ¿cómo haces para dividir el corazón? Porque son fuertes a la final. O sea, si yo te pregunto cuál de tus dos es tu favorita o cuál es, Claro, no sé si no. tendrías alguna. No puedo dividir, sí, es muy difícil. La verdad es que se complementan, ¿no? Entonces, y tengo la fortuna, digamos, la alegría de no tener que decidir, ¿no? Si en un momento me habría tocado decidir, habría sido súper complejo y tal vez tendría haber tenido que hacerlo, ¿no? O sea, Ujú. por decirte, no sé, si por ejemplo, si en la música todo llegaba a darse y te conviertes en una de esas bandas que no tienen tiempo más para estar ¿Qué girando y tal de después gira? grabando y Claro. después componiendo y otra vez. Claro, me imagino que queda muy poco tiempo para lograr consolidar otra profesión, ¿no? En mi caso no ha sido así, como que las dos me han dado el tiempo suficiente como para ir aprendiendo, porque sí es verdad que hay que darles el tiempo necesario para que eso florezca y realmente tome fuerza, ¿no? O sea, Ujú. digamos, tenga así como, ¿no? Sustancia, digamos, como tal, ¿no? Entonces, sí ha sido lindísimo que durante el paso del tiempo nunca tuve que elegir. Y no sé, y espero Y no tener que espero hacer. nunca. Claro, no. Yo creo que ya no. Ya en esta edad yo creo que ya no tuve que elegir. Yo creo que ya puedo mantenerme en esas dos, ¿Te consideras tranquilamente. que las dos cosas son para ti una profesión también? Sí, sí, definitivamente sí, porque, a ver, se suele decir esto de que cuando te dedicas a algo que te gusta muchísimo, es como que no estás trabajando, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, Ujú. se piensa que, digamos, vas al estudio a grabar y no es un trabajo como propiamente dicho, entre comillas, ¿no? Un trabajo de 8 horas, ¿no? Con horarios establecidos y toda la cosa. Pero claro que es un trabajo, obviamente, es un trabajo al cual tienes que rendirle Ujú. cuentas, ¿no? Y tienes que ser ahí, estar Definir ahí, un horario, definir claro, una obviamente. responsabilidad. Entonces, sí, en mi caso, definitivamente, ahora que ya han pasado tanto tiempo, imagínate, vengo haciendo esto más de 25 años, entonces definitivamente son dos profesiones, ¿no? En la música he grabado varios discos con mis bandas, ¿no? Mama Vudú, Mundos, ahora Frailejones, que es mi banda actual, y en los libros han aparecido un montón de libros, ¿no? En la música igual he contribuido y colaborado con otras bandas, ¿no? Entonces, sí puedo decir ahora que sí son mis profesiones, ¿no? Son como, es a lo que me dedico. Tal vez antes no lo veía tan así, ¿no? Pero ahora ya que ha pasado tanto tiempo, digo, claro, o sea, definitivamente eso es. Bien, vamos a comenzar a hablar de música, pero antes de comenzar a hablar de música nos vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida. Volvimos, gente. Gracias por seguir con nosotros aquí al aire. Recuerden que esto llega con el gentil auspicio de la Metro y sus 8 carreras de diseño. Estamos aquí con el Roger hablando de todo. Hace un momento oíamos esta anécdota que nos contaban y claro, pasamos desapercibido por la anécdota, pero el DJ era el guitarrista de Los Amigos Invisibles. O sea, no era cualquier... Sí, sí. Y nos contabas que Increíble. comenzó con el Puma. Sí, como una canción del Puma. No me acuerdo cómo se llama esa canción. Es una canción bailable, ¿no? No es de esas baladas del Puma, Ajá. ¿no? Es más bien porque tenía también ese otro lado más tropical, ¿no? Más de baile, ¿no? Y una canción que yo les decía,
a mí nunca se me hubiera ocurrido poner para empezar una fiesta, ¿no? Y fue, pero increíble, increíble. También, bueno, también, es que también dónde estábamos, ¿no? Estábamos en Claro. Brooklyn, estábamos estrenando una película, entonces era todo como una euforia colectiva, así. Yéndonos ahí a La Estación Polar, que es un documental que me parece que está primero muy bien hecho, o sea, está Sí. y es el punto de vista del director, ¿no? O sea, es el Sí. punto de vista de un fan, de una Sí. persona que ha conocido mucho de ustedes. ¿Cómo fue para ustedes el hecho de empatar lo que él veía con lo que ustedes sentían? Me imagino que debe haber muchas cosas que se quedaron sin contar y cosas, pero Sabes que definitivamente es la visión de él, ujú, ¿no? Es su visión. Si quisiéramos contar una historia como más fiel de Mamá Vudú, claro, nos tocaría como sentarnos a trabajar, y ahí sí, claro, más en conjunto, eh, y soltar muchísimas más anécdotas. En este caso era la visión de él, que nosotros respetamos siempre, ¿no? Él se acercó a nosotros a decirnos que tenía esta idea, y nosotros le dijimos, suerte, claro. ojalá o sea, nosotros no nos hicimos mayor expectativa porque sabemos lo complicado que es hacer algo aquí así, ¿no? Ujú. Y la tenacidad, la perseverancia del David fue lo que hizo, eh, que es lo que es el documental como tal, que como tú dices, es un documental muy bien hecho, muy bien logrado, ¿no? Que está a nivel de cualquier otro, eh, en el cual Aparte nosotros capta somos, una parte de la esencia de cada uno que es súper importante, ¿no? Yo soy súper sí, amigo y de una vez le mando un abrazote gigante al Charvi, que es mi pana del alma, y al Alvarito también, que les conozco desde hace mucho tiempo. Y claro, verles hablar, contar un poco de la esencia y todo fue como súper especial, porque en realidad eran ellos los que hablaban ahí. sí, 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 exacto, sí. Justamente, claro, el David creo que quería encontrar el lugar indicado para donde estemos cada uno de nosotros conversando, hablando. Nunca estamos juntos, ¿no? Sí. Cuando ves, ¿no? Siempre es cada uno está en su lugar, ¿no? Donde vive además cada Ujú. uno, lo cual hace que se sienta más personal todavía. El tema de la luz, ponte, me acuerdo que alguien recién comentaba esto, le hacía caer en cuenta al David, yo estaba con el David en alguna conversación y él decía que, porque los planos del Charvi y del Álvaro son mucho más luminosos que los del Edgar y los míos, ¿no? Y el mío, ¿no? Así, no sé, son como más a contraluz los nuestros. Tienes razón. ¿Y eso Ajá. tiene alguna Y lógica? eso, sí, imagino que, bueno, el Edgar y yo somos los que componemos la banda. Bueno, yo componía, yo no estoy, Ajá. yo salí este año. Eh, pero digamos que tal vez el David nos ve así, ¿no? Como que esa parte como tal vez más, de cierta manera, como musicalmente hablando, más oscura, Más porque, oscura, porque sí. Mamá Vudú tiene eso, ¿no? Tiene esa parte más oscura, ¿no? En su expresión, ¿no? Entonces, sí, todo eso fue pensado por él y todo el concepto en sí, y por eso también hay mucho tema social, ¿no? Todo lo que estaba pasando en esos momentos en los años 90, ¿no? Ya sea político, cultural, social, él mismo como parte de esa escena, ¿no? Jovencito y nosotros igual empezando y después el paso de los años y todo eso. Sí, Para fue todos los que no lo han visto, está en Choloflix 2.99 y pueden ver este documental que es fantástico, así que les recomiendo que lo vayan a buscar. Este tema hablabas de que, claro, ya decidiste dar un paso al costado y abrirte la banda, ¿no? sí. El tema este de la ruptura, me imagino que después de tantos años, ¿cuánto tiempo tiene Mamá Vudú contigo? ¿20? Conmigo ¿Pico? 25 años. 25 años. Después de 25 Sí, años es un luto, es una sí, situación. sí, la banda tiene este año 29, Ujú, 29, 29 años y de los cuales 25 he estado yo. O sea, toda la vida, toda la ¿no? banda, sí. Sí, toda la vida, claro. Y sí, fue una decisión mía, ¿no? Fue algo que yo les dije a ellos y aunque haya venido de mí, igual eso no significa que venga cargado de tristeza, ¿no? O de cierta nostalgia, ¿no? Como dices, hay que pasar un luto, ¿no? En mi caso al menos, porque la Y, banda va, y la no que banda va a sea por una continuar. pelea, ni que sean enemigos, ni nada por el Claro, estilo. no, terminamos, o sea, en buenos términos como siempre, eso se menciona mucho en el documental, ¿no? Esto de que siempre hemos tratado de sostener la amistad. Y en este caso también creo que al menos yo quería eso, ¿no? O sea, ya yo tengo otros intereses, ellos también, y está perfecto eso. O sea, Claro, por supuesto. está muy bien. Entonces ahora el asunto es más bien seguir adelante siendo tan amigos como hemos sido siempre y nada más. Y eso sí, y pues
dejar pasar un poco este tiempo de, como de reflexión, ¿no? Y de todo lo que hemos vivido. En mi caso fue algo lindísimo. Y ahora, en Frailejones, estás metido, esta es la parte como que tú estás explotando con todo tu potencial, se puede decir. Quiero volver a hacerlo con... Ajá, sí, sí, porque a la final, por el tema de la pandemia, todo se paró, ¿no? Tú sabes. Y Frailejones también. Entonces, con Frailejones grabamos un primer disco que salió a finales del año 2019. En el año 2020, en plena pandemia, hicimos un cover, una versión de La Noche de Salvatore Adamo, de esta canción antigua. Y el 2021 prácticamente que no nos vimos mucho, salvo para tocar en la Fiesta de la Música organizada por la Alianza Francesa en el Teatro Sucre. Y después de eso ya no nos hemos vuelto a ver, o sea, musicalmente no nos hemos vuelto a ver. Claro. Nos hemos encontrado como amigos en diferentes lugares, pero no nos hemos encontrado en el escenario. Entonces ahora que yo ya no estoy en Mamá Vudú, entonces sí quiero darle más fuerza a Frailejones. Además, tenía algunas canciones ya compuestas que ya les envié a ellos, cada uno ya está trabajando en su parte. Entonces la idea es que de acá no nos demoremos mucho para ya poder volver a enfrentarnos al público, digamos, como tal, y reencontrarnos, que además nos hace un montón de falta. Frailejones es un trío. Somos 4. Ah, son Bueno, 4. sí, somos 4, pero Frailejones siempre fue como un proyecto súper maleable, ¿no? Entonces, Frailejones, han habido conciertos de Frailejones donde he estado yo solito, Ya. ¿no? Voz y guitarra, donde he estado yo solo con el Andrés Caicedo, tocando, él la batería y yo la guitarra, donde yo he estado solo con el Alex Alvear, el Alex en el bajo y yo en la guitarra, y donde hemos estado los 3, obviamente, y también ahora los 4 con la Fiore, que la Fiore Minota, que es la que está en el otro bajo. Entonces, somos un cuarteto que se puede mover. Ajá, pero sí, es un cuarteto. Pero es que la experimentación yo creo que es parte de tu vida musical, ¿no? Porque en los principios de Mamá Vudú, durante mucho tiempo no tuvieron bajista. Sí, 10 años duró eso. Claro, y después tuvieron un violinista. Sí. O sea, sí, fue sí, como sí. muy mutante la cosa, ¿no? O sea, como... Sí, siempre ha habido esa inquietud, y eso se debe, al menos en mi caso, se debe a que yo soy autodidacta. Entonces, en todo, ¿no? No significa que no haya estudiado nada, ¿no? Pero al menos a lo que me dedico, sí, no lo estudié. Claro que lo desarrollaba. Sí, académicamente no, ¿no? Entonces, la única manera de aprender en mi caso ha sido experimentando. Y eso lo sigo haciendo de cierta manera. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, en su momento Mundos fue un proyecto muy distinto a lo que fue Mamá Vudú. Y ahora Frailejones es igual, ¿no? Tiene otras características, ¿no? Otra propuesta también, otras mezclas. Entonces, a mí me parece que está buenísimo eso siempre de estar como buscando, ¿no? Y no quedarte en un solo espacio, digamos. Claro, porque con Mamá Vudú hicieron hasta un tema de reggae. Escuché en alguna entrevista también que hiciste un tema electrónico. Sí, yo tenía un proyecto en los 90s, pero eso fue un juego realmente. Claro. Era un juego, se llamaba Cromosónica. Y sacamos un cassette con un querido amigo de Ambato que se llama Fernando Dávila. Y fue un juego, así, realmente un juego. Pero ahí... Pero lo lindo es la pero ahí, experimentación, exacto, ¿no? pero Para ahí ver qué jugando y funciona jugando después. salían cosas súper interesantes, ajá. Y por ahí está. Y claro, igual en Mamá Vudú, sí, como tú dices, sí tomamos de muchísimos otros diferentes estilos y referencias, ¿no? Porque nuestros gustos son súper amplios, entonces como que además cada uno, si bien es cierto, tenemos gustos muy parecidos, también tenemos gustos muy dispares, entonces eso hace que Pero también... si el encasillabas resultado sea Mamá lindo. Vudú, ¿lo encasillarías en el punk? Yo lo encasillaría en el rock como En el tal. rock. Sí, como en ese amplio sentido de la palabra, digamos, ¿no? Entonces, donde cabe el punk, cabe el hardcore, cabe el rock alternativo, ¿no? Eh, la música electrónica también, obviamente, porque también hay mucho de eso en ciertos discos de la banda. Pero como lineamiento, digamos, como directriz está el rock como tal, ¿no? Es ¿Y como nuestro Frailejones? gusto. Y Frailejones es más una Porque es fusión. más experimental, ¿no? Es más una fusión. Es una fusión porque hay bastante de rock, pop rock, digamos, pero también hay mucho de elementos como andinos, ¿no? Y también de música de
A mí personalmente siempre me gustó la música de los años 70, este tipo de baladas románticas de los 70. Por eso también hicimos un cover a Salvatore Adamo, ¿no? Y siento que de cierta manera tal vez puede verse un poco reflejado ahí. La música andina, como te decía, música en 6/8, ¿no? En 3/4, ¿no? Que, Y ahí tienes un personaje increíble como el Alex que le encanta estar metido claro, en todo ese claro, tipo cuando el Alex se unió a nosotros fue increíble, ¿no? Claro, fue, porque además, aparte vino de él, ¿no? Nosotros, yo no me hubiera animado nunca a imitarlo, porque claro, o sea, Alex es todo un referente en la música de acá del país, y un día nos encontramos en un concierto en el cual yo, él tocaba por un lado, y yo tocaba estábamos en Frailejones solo con el Andrés Caicedo, como dúo, y se acercó y dijo, ¿y el bajo aquí qué pasó? La Fiore ese momento que había tocado con nosotros estaba en Argentina estudiando, entonces ahí nos unimos, y claro, el Alex escuchó estas canciones que yo tenía, donde aparecen estos elementos más andinos, más de acá. Y claro, o sea, entonces como que eso llegó a otro nivel, ¿no? Ujú. Ajá, tuvo mucho más fuerza. ¿Y que tú crees que tu música habla mucho de ti? Mm, yo pienso que sí, en su mayoría, no, no todo, porque sí me acerco a otras temáticas que no he vivido, sí me acerco hacia historias que tal vez me gustaría vivir, pero no han pasado, pero sí tiene mucho que ver también con el recuerdo, sí, Ujú. y con lo que pasa, entonces, de cierta manera sí trato de plasmar un poco eso en las canciones que hago. ¿Y las letras intentas encasillarlas en alguna temática especial? Mm, ¿Sabes que trato de jugar mucho con la ambigüedad, ¿no? Y eso ha pasado siempre, en Mamá Blue también hacíamos eso, el Edgar también recurre a eso cuando él compone, yo también hago lo mismo. Mucha metáfora. Sí, 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 esto de la doble lectura que también hay, ponte ahí, por ejemplo, conecta con la ilustración Por es como supuesto. que tiene muchas lecturas, ¿no? Y en el caso de las letras, sí, yo siento que por ejemplo, ya en Mundos, en Frailejones, las letras como que se han ido haciendo un poco más, tal vez más directas. Pienso yo, no sé, es algo que yo pienso. Pero me gusta, por ejemplo, me gusta mucho el sonido de las palabras, ¿no? Cómo se van uniendo, ¿no? Ujú. Entonces, si bien es cierto, parto de un tema del que yo tal vez, digamos, quiero tratar en una canción, eso no significa que vaya a ser como algo que va a estar ahí como cerrando cualquier posibilidad de que lleguen otras opciones, ¿no? Otros elementos, ¿no? Otras palabras, ¿no? Como tal. Entonces, va por ahí un poco. Qué bien. Estamos con el Roger y Casa hablando, ya se me fue hasta la voz, hablando de música, hablando de ilustración. Y vamos a irnos un corte y volvemos con preguntas que nos ha hecho la gente para el Roger. Donde muchos no ven nada, nosotros vemos pasión. La pasión de esos artistas de cuaderno, los de las ideas locas, los que visten diferente, aquellos que la música les eriza la piel porque escuchan con el corazón. Bienvenido a la Metro del Diseño. Inscríbete ya. Búscanos en Facebook e Instagram como La Metro o comunícate al 2566-331. A la Metro del Diseño. Gracias, gente, por seguir al aire. Recuerden que esto llega con el auspicio de la Metro y sus 8 carreras de diseño. Y ahora vamos a ir con unas preguntas que nos ha hecho el público para el Roger. Comencemos con el gran Pepe Puente, que es uno de los ilustradores infantiles increíbles que tiene la Metro, que nos pregunta, ¿cuál sería tu proyecto ideal en ilustración? Y qué pregunta más difícil, porque tal vez, tal vez tomar algún libro de mis libros favoritos, por ejemplo, y llevarlo a la parte gráfica, ¿no? O sea, y crear una historia completa o sea, basada en ese libro, ¿no? Por decirte cualquier cosa, así, por ejemplo, no sé, algo no sé, El túnel de Ernesto Sábato, ¿no? Ujú. O estoy encantado con este libro que se llama La conjura de los necios, ¿no? De John Kennedy Toole, es increíble. Y eso, hacerlo como un libro ilustrado, tal vez eso, algún libro así como, pero clásico, ¿no? Que ya tenga sus años, ¿no? No, Ujú. no algo más contemporáneo, que eso es más bien lo que hago. Me parece lindo porque lo podrías transformar en algo entendible para los niños también, ¿no? Claro, sería increíble, Qué ajá. lindo. Entonces, tal vez podría ser algo que vaya por ahí, no sé. Daira Palma nos pregunta, un consejo de vida para los alumnos que en el tiempo de pandemia buscaron refugio en los trazos. Un consejo de vida.
am, pues seguir, ¿no? O sea, así tal cual, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Seguir adelante, seguir haciéndolo, no dejarlo, ¿no? No dejarlo, sino si ya encontraste algo que te gusta, que te apasiona, seguir buscando lo que hablábamos, ¿no? Seguir experimentando, ¿no? Seguir probando hasta el cansancio, sin temor, ¿no? Sin temor a esto del resultado, ¿no? O de lo bonito, ¿no? Sino más bien ir ahí, seguir, mantenerse, ¿no? Profundizarlo. Rodney Flores nos pregunta, si Roger Icaz el día de mañana se pondría un emprendimiento con ilustración como herramienta, ¿cuál sería? Un emprendimiento, qué buena cosa, porque la verdad es que ahora mismo estamos uniendo unas fuerzas por ahí, esto va a ser como medio primicia, pero al fin voy a lanzar por primera vez, y es algo que siempre quería hacerlo y no lo he hecho, una tienda virtual, una tienda online de ciertos productos con mi trabajo, ¿no? Entonces eso me imagino que cabe ahí, ¿no? Sí, Dentro seguro. de eso. ¿Ya te has metido en algo de los NFTs y alguna de estas cosas? No, sabes que no, no, en eso no, y de hecho ni siquiera me he metido a investigar mucho, te soy sincero, ¿no? Siempre he sido un poco malo para la parte, para estos temas que aparecen como y que se vuelven virales, ¿no? Y eso me pasó desde las redes sociales cuando empezaron. A mí me llevó mucho tiempo tener una página de Facebook, Yeah. me llevó mucho tiempo estar después en Instagram, ¿no? Y siempre cuando ya llegué a animarme, lo hice como páginas de trabajo puntual donde mostrar mi trabajo. En este caso igual, me pasa un poco eso, como que todavía no me siento ni yo mismo como preparado, ¿no? Para poder acercarme a eso. Entonces, no sé, si me preguntas, ahorita me dirías, ¿qué piensas de esto? Y te diría, no sé, no pienso nada, porque no me metí. Yo también soy súper ignorante en el tema. Sí, Como, pero en el otro caso sí, o sea, en esto de... sé que hay un mundo de posibilidades ahí, pero bueno. Sí, pero es algo extraño, ¿no? Es algo como súper extraño, porque además es algo como medio intangible, ¿no? Aparte que tienes que cambiar el chip un poco en la mentalidad, porque Sí, de repente sí, es como, se convierten en dueños de los derechos y no de la obra, es como, claro. termina siendo... Claro, es una cosa súper rara, es una cosa súper extraña que hay que, hay que, hay que aprender más, porque además, obvio, ya que estamos en esto, sí tenemos que mantenernos como un poco a la par de lo que está pasando, ¿no? Obviamente, en temas de lo que dijimos, de redes sociales, de tecnología, ¿no? Si quieres mantenerte, de cierta forma, no puedes ser alguien como muy a la antigua, ¿no? Entonces tienes que como que eso, también lo que suele decir como saber venderse o mostrarse, ¿no? Mostrarse de la manera indicada. Es algo que medio que para los que están empezando o los que llevan pocos años, se da de una manera muy rápida y o sea, es algo como que está ahí, muy fácil, pero para los que estamos ya trabajando mucho tiempo atrás, como que tengo que decir, a ver, ¿cómo es esto? ¿Por dónde? ¿Ahora qué apareció? ¿Y dónde tengo que estar? Claro. ¿no? Aparte que antes tenías que subirte al tren, ahora tienes que subirte a un metro que va a 300 millones de kilómetros por hora. Así es como Sí, es una tan locura. rápido y tan Es una inmediato. locura. Matías Ponce nos preguntaba de qué manera confluyen la música y la ilustración, pero de eso ya hablamos. Así que bueno, gracias gente por mandarnos sus preguntas. No se olviden de seguirnos mandando. Y nos vamos a pasar al tema random. Vamos a hablar de algo que nadie sabe de qué se trata, así que producción, suéltalo. Historias de miedo. ¿Qué tal eres para las historias de miedo? ¿Qué tal eres para el miedo? Malísimo. Sí. Sí, soy muy mal. ¿Y eras de los que se sentaba y te contaban historias de miedo en algún punto de tu Sí, vida o no? sí, siempre. Siempre hay alguien que le trae eso. Igual, ya sean niños, ya sea de adolescente, ya sea de adulto. Y está buenísimo cuando estás ahí con gente. Después te toca quedarte solo y ya no está tan bueno, ¿no? Yo soy malo para las películas de terror, aunque sí me atraen mucho el nuevo terror, Ya. ¿no? Por ejemplo, películas como The Witch, ¿no? O de este tipo de directores, ¿no? Como Ari Aster y esta película Hereditary, ¿no? Que es un terror ya diferente al Es mucho más Conjuro, real, ¿no? ¿no? Es un Sí, tema es una cosa muy distinta a lo que veíamos, no sé, en su momento a El Exorcista o Psicosis mismo, ¿no? Que eso sí me parece increíble, ¿no? Ujú. Ese tipo de terror más bien me atrae más, pero soy muy malo, soy súper malo para
para las historias de terror. ¿Y algún rato te lanzarías a hacer algo dentro de la ilustración por ahí? Sí, sabes que en cierto momento sí he hecho algo de eso. Por ejemplo, en cierto momento tuve que ilustrar cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y así. Digamos que no es mi fuerte, porque es como que vas teniendo una línea, aunque mi línea yo trato de que sea como que se pueda ir diversificando, ¿no? Hay ilustradores increíbles que se dedican, por ejemplo, solo al terror como tal, ¿no? Y entonces se acercan a Lovecraft o al mismo Edgar Allan Poe, lo que sea. Em, yo sí lo he hecho y últimamente no me han encargado proyectos así, o yo mismo no me lo he propuesto, pero sí es un buen reto, y ahora que me lo dices, sí está... Porque aparte me imagino que las expresiones deben ser otra cosa. O sea, cuando te metes en Claro, eso, claro, tienes que dar miedo. claro, la técnica en sí, exacto, sí, sí, ¿no? La técnica en sí, la cromática que vas a utilizar, obviamente va a influir muchísimo en el resultado, ¿no? Eh, Ahí también yo creo que mucho tiene que ver, bueno, con algo que yo sí utilizo bastante en mi trabajo, que es como el tema de, no sé, del simbolismo, por ejemplo, ¿no? Pero ponte, a mí me traen mucho las leyendas y eso sí he trabajado mucho acá, especialmente las leyendas de acá en nuestro país, sí las he trabajado muchísimo, ¿no? Entonces, digamos que caben dentro de Sí, las historias porque de miedo, ¿no? sí, es verdad, es verdad. Tienen un Ajá. montón de componentes que a veces te dan Sí, miedo. te las cuentan de niño y te asustas terriblemente, o sea, ¿Tienes te alguna cuentan... historia de miedo que te acuerdes? O que te haya marcado. No, pero ahora que este libro está aquí, por ejemplo, lo tenemos aquí presente, en este libro hay como unos lugares que yo recomiendo visitar de Quito, ¿no? Ujú. Desde mi punto muy personal, entonces entre esos está la Basílica, ¿no? Y ahí y en el texto que escribí para la imagen y todo eso, ahí cuento que cuando yo estaba en la universidad, ahí por el año, eso debe haber sido en el año 94, 95 máximo, yo estaba en Ambato y venimos de visita a Quito con todo el curso, digamos, con todo el... Y pudimos visitar las catacumbas, ¿no? Y en un momento estábamos todos por ahí y se me ocurrió irme a dar una vuelta solito, ahí hecho ¿no? Hecho el investigador, y ¡pac! Se fue la luz. Se fue la luz y todos estaban por otro lado. Y todos niños. Y no se veía nada, pero no se veía nada de nada. Y no había celulares, ¿no? Yo no tenía Claro. celular, no, No creo que no había. existían. Creo que no había en ese, ajá. Menos con linterna. Máximo tenías Entonces, el reloj que se prendía la lamparita. sí, y yo no tenía ni ese, ajá. Entonces, sí fue como terrible, así como porque no se ve nada de nada y solo tratar de escuchar dónde están y tampoco voy a ponerme a gritar, ¿no? Entonces, sí, eso digamos que no es una historia como de terror, pero me parece como chistoso contarlo. Sí. Aparte te marcó porque está presente en tu vida. Sí, me pareció lindísimo colocarla aquí en este libro, entonces ahora ya la mencionamos a todos. Hablando de historias de miedo con el Roger, si tienen una historia de miedo que nos quieran mandar, escríbanos en el canal de YouTube y la vamos a leer aquí. Así que bueno, vamos a irnos al último corte y vamos a volver con estas preguntas rápidas para ver qué nos responde el Roger. Gracias por seguir con nosotros, gente. Estamos aquí en el último segmento del programa. Vamos a hablar le voy a hacer unas preguntas al Roger y nos va a responder lo primero que le venga a la cabeza. Así que si quieres profundizar en cualquiera, profundizamos. Vale, vale. ¿Comedia o drama? Drama. ¿Ilustrar o componer? Ish, Sí. sí, paso. No, las dos, todas las anteriores. Es difícil, ajá. ¿Análogo o digital? Eh, Análogo, como te decía, no hago el menos al otro, pero me gusta el resultado del análogo. Sí. ¿Qué te hace reír? Mucho. Que me hace reír mucho. eh, Mi perro, o sea, jugar con él, con mi hija, ¿no? Que ya no es una niña, ya tiene 18 años, imagínate. Tu nena tiene 18. 18, ajá.
Pero jugar con él siempre nos hace, ¿no? Siempre hay, jugar de todas las maneras con él siempre es un motivo de sonrisa. Y aparte de Marimar, ¿qué te hace llorar? De llorar. O sea, la verdad, o sea, no quiero que suene a lugar común, pero, no sé, la situación actual mismo en sí, ¿no? O sea, el tema, o sea, salir a la calle y encontrarte con familias que no tienen nada, me ponen mal. Sí. Entonces, Sensible. Sí, sí, eso se nota desde es tu terrible. arte. Sí. Tu habilidad inútil favorita. Mi habilidad inútil favorita. Qué buena pregunta. Nunca me la... Te iba a decir, no, la cocina obviamente que va a ser inútil, eso está perfecto. Deja de pensar y volvemos. Ajá. Tu frase favorita. Esto copiado de los buses y todo. Trabaja y no envidies. Sí. Eres peleón. No, la verdad no. Pero sí defiendo lo que pienso. Con los años soy más, obviamente soy más tranquilo, pero no soy peleón, no. Cuando vas en la calle, sí. No, ¿Manejas? no, definitivamente no. No soy, por ejemplo, soy de los que anda a pie, ¿no? Pero también cuando tengo que manejar y toda la cosa, no voy pitando, no voy lanzándole el auto a alguien. O, por ejemplo, si voy caminando y alguien, o sea, tampoco me le lanzo a pelear con alguien que se paró en la zona cebra, ¿no? Ujú. No. Trato de tomar las cosas con más calma y eso tiene que ver con, yo creo que con el paso de los años, definitivamente. Sí, eso te hace ver más joven también. ¿Prefieres tener llena el alma o la refri? El alma. ¿Blanco y negro o color? Color. ¿Qué momento de tu vida te hubiera gustado congelar Mm. y tenerlo ahí? O sea, imagino que los primeros años de mi hija, ¿no? Sí, definitivamente cuando son niños son tan lindos. Sí, o sea, es así pequeñita, así empezando a caminar, ¿no? Empezando a hablar, es por ahí, puede ser. ¿Cuál es tu invento favorito? Mi invento favorito. Invento favorito. Déjame pensar. Después van a editar esto y se va a sentir todo el. eh, pues me imagino que el lápiz, ¿no? Sí, es lindo. Tu gusto culposo. Mi gusto culposo. El reggaetón mismo decía, aunque yo no voy a caer en eso porque yo sí disfruto como te decía, del reggaetón, entonces no lo voy a poner ahí. Eso que no se lo cuentas a nadie. Sí, está ahí. Claro que dices así, esto sí. Ah, más bien, creo que es que de lo que disfruto ahora no siento que algo sea culposo, ¿no? En su momento, y regresando al tiempo, sí, o sea, por ejemplo, o sea, pues a mí me gustaba mucho el primer disco de Maná. Ujú. Ya no lo escucho, He pero... tenido muchos arjonas en esa pregunta. Ajá. Con Arjona no me ha pasado, pero sí, con Maná sí, ya no lo oigo nunca. Pero si por ahí suena el primer disco, no le voy a decir el feo, ¿no? Rayando el sol es un clásico. Sí, hay buenos temas, hay muy buenos temas. Comida que odias. No, soy súper, me gusta mucho la comida. A ver, cuy, no como cuy, pero eso no significa que Que odie. le odies. Que Ah. odie. Ajá, soy súper abierto a la comida, la verdad. No, si algo viene a la mesa, no soy de los que deja, por ejemplo, ¿no? O sea, como que dice, te voy a dejar las cebollas, ¿no? Por un lado o alguna otra cosa. Hay cosas que simplemente no como. ¿Sabes qué? Por ejemplo, no como y que aquí le tienen en un altar y que me van a caer muchísimo. Mucha gente. Es el encebollado. El encebollado, sabía que ibas a decir eso. En serio. Pero sí, pero cuando está bien hecho, me como tranquilamente. Pero ¿Sabes no, que el encebollado tiene sus detractores? Sí. O sea, tiene gente que ama y gente que odia. O sea, pero es no como- lo tengo. Ajá, es que yo he visto que es como el plato nacional y yo ahí discrepo. No. ¿Qué tal eres para putear? No soy muy bueno.
¿Leer o escribir? Leer. ¿Tu película favorita? Uf, montones. Voy a decir una que he dicho varias veces. Rocky. La 1. Rocky 1. ¿Llamar o WhatsApp? Llamar. ¿Grabas mensajes de más de un minuto? No me gusta, pero sí me ha tocado hacer. ¿Perro, gato u ornitorrinco? Perro. ¿Día o noche? Día. Antes hubiera sido noche y ahora día. ¿Sal o dulce? Sal, definitivamente. ¿Bailar o beber? Ya nos respondió él. Beber. Sí. Si pudieras irte al pasado, ¿a quién te hubiera gustado conocer? Ajá. ¿Personaje real o ficticio? Real. Real, en este caso. Sí, porque podría inventarme uno ahí. Tal vez a García Márquez. Me admiro mucho su obra. Sí, aunque hubo un momento en el cual como que esto de querer matar al padre, ¿no? Y como que aparecieron hay una corriente en que lo hicieron mucho de menos. A mí me parece que sigue siendo como alguien muy, como un gran referente de la literatura universal. Por ¿no? supuesto. ¿Sabes a quién? Si tengo que cambiar a ese personaje, Quino. Me habría gustado conocer a Sí, Quino. fantástico. Sí. ¿Tienes algún hobby? Yo diría que cocinar. Sí. ¿Calor o frío? Frío. ¿Montaña o playa? Montaña. ¿Auto, moto, bici o a pata? A pata. ¿Qué animal serías? Pues yo sé que este es irreal, pero me encantaría ser un dragón. ¿Un dragón? Sí. ¿Una palabra que te defina? Perseverancia, podría ser. ¿Ya Libertad. sabes cuál es tu habilidad inútil favorita? No sé cuántas habilidades tengo. Es que más bien soy bastante inútil en las cosas que en otras cosas. Me encantaría decirte que soy hábil en la electricidad, por ejemplo, ¿no? O sea, o alguna cosa así, ¿no? Pero inútil, a ver, inútil. ¿No? Me cogiste en frío en esa, no sé cuál habilidad que tenga ahorita no sirva de mayor cosa. O sea, trato de que lo que hago sí funcione de alguna otra manera, más bien, ¿no? ¿Hay algo que te hubiera gustado que te pregunte? La verdad creo que abordamos un montón de temas, ¿no? Déjame pensar. Tal vez ahondar más en el cine, por ejemplo. Bien. Será para la próxima entrevista con el Roger y Casa. Y antes de que se vaya el Roger, le vamos a pedirte favores, producción, si me puedes alcanzar. Primero te voy a pedir, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Que me firmes el cuento favorito de mi hijo. A ver, dice. Que es La emocionante historia de un valiente gato, Ya. que es un cuento hermoso. Buenísimo. Te felicito por esto porque es realmente lindo. Y este tiene sus buenos años ya. Lo vamos a firmar. Y de parte de la Metro, tú que eres una persona que anda recolectando libretitas, te regalamos un Qué bocetero bien. Lindísimo. para que plasmes tus ideas en eso. Y te Hermoso. acuerdes de nosotros cuando estés Qué por ahí. bueno, qué buen regalo. Lindísimo. Así que bueno, gente, gracias por acompañarnos. Gracias, Roger, Hermoso. por haber estado con nosotros. Ha sido un A ti, gran a ustedes. placer. Me he divertido un montón. Encantado. Lindísimo. Yo también. Qué bueno. Así que bueno, gente, no se olviden que esto está con el auspicio de la Metro y sus 8 carreras de diseño. Estamos siempre, estrenamos los domingos los nuevos programas. Estén pendientes porque vamos a tener un montón de programas más con un montón de invitados chéveres. Así que bueno, nada más que agradecer a todo el equipo de producción que ha estado aquí sacándose el aire como siempre. Y recuerden que este programa siempre está al aire.